Hola y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre memorización literal. Una de las cosas con diferencia sobre la que más nos preguntan nuestros alumnos. Y concretamente vamos a hablar sobre la memorización de leyes, que definitivamente es el tema, la temática estrella, la cosa sobre la que más nos pregunta absolutamente todo el mundo, sobre lo que hay más controversia en todo el universo, pues sí, una de esas cosas que al final tiene su miga. Y os voy a contar la historia, de dónde viene, porque tiene también su miga de dónde viene esto. Y es que estoy haciendo ahora mismo algo, me he autoimpuesto un pequeño reto para mis ratos libres, y voy a hacer aquella cosa que recomiendo a todos los alumnos no hacer jamás de los jamases. Así que, bueno, pues la estoy haciendo yo para que no la tengan que hacer ellos, para que no la tengáis que hacer vosotros, pues ya la estoy haciendo yo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es memorizar la Constitución, pero con una literalidad del 100%. Es decir, no confundir ni una palabra, no cambiarla por un sinónimo, no explicarla, sino recitarla tal cual está en el BOE. Cosa que, por otra parte, no recomiendo, pero, como digo, al final es un ejercicio. Lo que estoy haciendo no es una cuestión de saberme la ley, sino es más cuestión de planteármelo como un ejercicio, ¿vale? Algo parecido lo hizo nuestro compañero Miguel Ángel Vergara con el Quijote, que lo memorizó gran parte de él en castellano antiguo. Todo un reto, la verdad, muy bestia. Y bueno, vamos a hablar sobre la memorización en este caso, de leyes. Yo aquí hago un disclaimer. Yo estudié ingeniería informática, no estudié Derecho. O sea, soy lo menos parecido a un abogado que os podéis encontrar ahora mismo. Entonces, tampoco quiero adentrarme mucho en esto. Es cierto que he trabajado con muchos abogados, muchas abogadas, que les he echado una mano a estudiar sus temarios. Y bueno, nos vamos a centrar en la parte más estricta de lo que es la memorización, independientemente eso de que sea el Quijote o que sea eso, la ley, sin más. Bien, ¿por qué me parece interesante plantear este reto en este momento concreto? Pues veréis, yo ahora mismo tengo bastantes hándicaps de los que tienen nuestros alumnos. Tengo un bebé que me deja dormir muy poco, tanto a mí como a mi mujer. Entonces estoy falto de sueño, cosa que afecta muy negativamente a la consolidación y la memoria. Esto es algo que también le pasa a muchos opositores. También tengo el hándicap, obviamente, de estar trabajando. Tenemos una empresa que requiere mucho trabajo, muchas reuniones, mucho tiempo, de todo. Y pues eso, voy muy, muy escaso de tiempo. Entonces, digamos que hay muchas cosas que tengo ahora mismo en contra para hacer este reto y por eso precisamente me ha resultado más atractivo. Sadomasoquismo aparte, ¿vale? Porque esto ya roza el masoquismo puro y duro. Pero bueno, más allá de todo esto, de la autotortura que puede llegar a ser. No, lo digo de broma. La verdad es que está siendo un proceso relativamente divertido y estimulante. Tengo que decir que llevo una semana, ¿vale? No, tampoco hay que juzgarlo muy duramente. Pero, bien, ¿cómo me lo he planteado y cuáles son esas sensaciones? También para que lo entendáis. Bueno, lo primero de todo es que no es recomendable hacer esto, como decía. Cualquier temario que estudiemos, da igual lo que sea, aunque sea la ley, y la ley pueda ser un coñazo vista desde fuera, que luego tiene su miga y tiene su gracia, ¿vale? Y el que le gusta la disfruta un montón. Pero de fuera parece un coñazo, creo que en eso estamos de acuerdo todos, o casi todos. Pues aunque parezca un coñazo insufrible, es importante que la comprendamos y que haya un proceso de comprensión. O sea, lo más importante es que sepamos identificar qué es lo que nos está diciendo la ley, que lo podamos entender para que cuando luego
tengamos el típico test, podamos saber si la respuesta es correcta o no. ¿Vale? Entonces, siempre se parte de una comprensión. Entonces, para la comprensión no hace falta distinguir palabra por palabra. Por ejemplo, en los primeros, voy por el artículo 9 ahora mismo, o sea, estoy consolidando hasta el 9, y hay lugares en los que utiliza pues el verbo usar y el verbo utilizar. Obviamente aquí estamos hablando, o hasta donde yo tengo entendido, si hay algún abogado que discrepe, que me lo diga en los comentarios, pero usar y utilizar, hasta donde yo sé, son sinónimos, y en principio daría igual emplear uno u otro. Emplear también es un sinónimo, ahora que me doy cuenta. Pues bien, el objetivo aquí es ni siquiera confundir en eso, en un lugar en el que diga usar, decir usar, y cuando diga utilizar, utilizar. ¿Vale? Ese es otro de mis objetivos, que la memorización sea del 100%, sin cambiar una palabra de sitio, sin cambiar ligeramente un verbo, sin cambiar nada, sin alterar el orden de nada. Esto obviamente no es lo más eficiente del mundo, porque tampoco se suele necesitar una memorización tan bestia. No se necesita nunca una memorización tan bestia. Pero precisamente es una forma de ponerme en el peor y más absoluto y desastroso de los casos, que sería tener que saberse esto palabra por palabra. Bien, en un estudio normal de la ley, pues haríamos un trabajo con el método Feynman o el método SQ4R. Utilizaríamos estos métodos, de los que ya se ha hablado en el podcast, para hacer un repaso activo, para estimular a nuestra memoria a partir de razonar. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? ¿Qué es lo que debemos de saber en cada momento? Entender al final lo que hay en la ley. Esto lo combinamos también con la mnemotecnia. La mnemotecnia nos ayuda muchísimo, nos ayuda a recordar si el artículo 23, y me lo estoy inventando aquí, no llego hasta tanto, conecta o se relaciona con el artículo 78 de otra ley, ¿vale? O de la misma ley, si hace alguna referencia. O si tenemos que aprender una fecha concreta, ¿vale? ¿Cuándo se aprobó una ley? Pues tenemos que aprender una fecha concreta, un plazo. En el caso de una sanción, tenemos que conocer cuáles son esos plazos de inhabilitación, por ejemplo, de un funcionario, este tipo de cosas. Pues la mnemotecnia viene maravillosamente bien para conocer la estructura de la ley. Esto es algo que nosotros, de hecho, tenemos una formación para nuestros alumnos, una formación de pago, que es precisamente sobre esto, para memorizar la Constitución, pero no de forma literal, para familiarizarnos muy rápidamente con la estructura y saber cada artículo de qué habla y poder rápidamente referenciar cada artículo, haciendo luego ese trabajo de comprensión. Es decir, ponemos los cimientos sobre los que luego construimos ese conocimiento mediante repaso activo. Pero, obviamente, es un proceso mucho más rápido. Trabajar la estructura con mnemotecnia es mucho más rápido, obviamente, que hacer una memorización literal de todo. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo y cuáles son esas sensaciones y esos detalles que quiero también que podáis emular, por otra parte? Bien, yo lo he planteado de la siguiente manera. Me lo estoy planteando con el método que tenemos de memorización literal y la memorización de leyes que tenemos dentro de una de nuestras formaciones. Y claro, aquí lo que estoy haciendo es trabajar, por un lado, cada artículo de la ley. Trabajo muy poquito, trabajo en intervalos de un minuto. Hago grabaciones de audios de 1 minuto de forma relativamente lenta, hablo despacito, y lo que hago es grabarme, por ejemplo, los 3 primeros artículos de la Constitución, que no son muy largos, me los grabé en uno de estos audios, más o menos de 1 minuto. Hablando, como digo, despacio. Estos audios me los pongo 3 veces, los escucho 3 veces. Luego, pero bueno, los escucho 3 veces, pero intentando adelantarme a lo que va a decir después. Al principio, obviamente, es imposible porque no te lo sabes, pero vas intentando hacer ese surco. ¿Vale? Previamente a esto, que no lo he dicho, mal hecho, no lo he dicho, lo leo 3 veces cada artículo.
Lo leo en voz alta además. Lo leo en voz alta, intentando, ¿vale?, quedarme con cada palabra o con la musicalidad. Cuando vamos leyendo seguidas varias veces un texto, al final llevamos una cierta inercia y una memoria muy corto plazo que se va quedando, deja como una estela. Entonces llega un momento que lo va repitiendo, ta 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 ta. Al final la última la repites como un loro, no sabes ni lo que estás diciendo, pero te das cuenta que ha dejado como un pequeño surco, ha dejado como una pequeña huella imperceptible, pero que durante ese lapso de segundos puedes recuperar el hilo a partir de la musicalidad de la propia cadencia del texto. Bien, entonces, una vez leído y dejado ese surco, grabo el audio la primera vez, que empiezo con estos 3 artículos, y lo que hago es escucharla 3 veces. Escucho 3 veces. Y luego lo que hago es trabajar, con uno de las herramientas que tenemos de software para alumnos, que lo que hace es que va ocultando distintas palabras del texto, ¿vale? Lo agujerea, lo deja como un queso de Gruyère. ¿Para qué? Para que entre en juego también el repaso activo, para que tengamos que hacer ese esfuerzo por recuperar las palabras que faltan, ¿vale? Así vamos agrupando distintas palabras, distintos sonidos, los vamos agrupando poco a poco. Esto lo estoy haciendo 3 veces al día, ¿vale? La mayoría de días. Hay algún día que me he tenido que saltar alguna de estas sesiones, pero bueno, por lo general no le estoy dedicando mucho tiempo, le estoy dedicando como mucho 20 minutos al día dentro de mi tiempo libre, de mi escasísimo tiempo libre, le estoy dedicando unos 20 minutos, no le dedico mucho más. Y bien, ¿cuál es aparte de este proceso? Aparte de hacer eso, que yo tengo estimado ya que más o menos en unos 3 días consigo una buena consolidación. En unos 3-4 días consigo una buena consolidación de lo que he escuchado, ¿vale? Y lo que digo, dedicándole muy poquito tiempo a estas escuchas. Es un proceso, por un lado, lento, porque no es un proceso inmediato, es decir, en 2 semanas me aprendo esta ley y la puedo reproducir en el examen luego. No, se tarda más. Se tarda unos meses en hacer esto de forma literal, ¿vale? Recordemos que es literal. Pero igualmente la consolidación deja una huella muy profunda y simplemente con un poco de constancia de ir repitiendo este proceso se nota mucho. ¿Qué es lo que añado yo a esta parte? Que eso también es algo que comento dentro de un nuevo módulo que se ha grabado y que estrenaremos en breve dentro de nuestras formaciones, es el utilizar mnemotecnia complementando esta memorización literal. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago utilizando imágenes, utilizando el método Absume de SUSE, el método Erigon, para recordar aquellas palabras, aquellas expresiones que se me resisten, en las que yo veo que hay una ambigüedad, por ejemplo, usar y utilizar. Pues, ¿cómo diferencio esto? Lo que hago es que primero, obviamente, le doy el primer día para intentar acordarme de estos sonidos, ¿vale? Acordarme de, oye, lo he leído 3 veces, incluso puedes hacer al principio algunas más. Las primeras veces intento hacer una lectura 9 veces, incluso de cada una de las frases. Cojo frases cortas y las repito cada una 9 veces para dejar una huella un poquito más bestia, y luego hago las 3 lecturas. Esto lo hago solo una vez. Lo hago solo al principio. Y luego hago las escuchas. Y luego intento reproducirlo a partir de ese software, intento rellenar los huecos. Una vez tengo esto, ya empiezo a detectar carencias, porque yo intento repetirlo. En ese momento que acabo de hacer ese primer intento de memorización, en el que obviamente no se te va a quedar casi nada, ¿aquí con qué juego yo? Meto mnemotecnia, como si no hubiera un mañana. ¿Meto muchas imágenes? Sí, meto muchas imágenes. Claro, esto no es eficiente para toda una ley o para muchas leyes. Sí y no. No es eficiente desde el punto de vista que tú no puedes hacer todo con mnemotecnia, pero aquí el único objetivo de la mnemotecnia es ganar seguridad para poder hacer repasos de memoria, repasos mentales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo estos días estoy aprovechando los tiempos muertos,
los tiempos que estoy haciendo cosas que no requieren de concentración o de pensar demasiado, como digo al principio del podcast, conducir, fregar los platos, pasear, este tipo de cosas, preparar la comida, también planchar, limpiar la casa. Cuando estoy haciendo estas tareas, la mnemotecnia me viene muy bien para consolidar. Porque, imagínate, por la mañana yo me estudio estos 3 primeros artículos, hago el primer intento. Y lo que hago es que a cada uno de ellos le empiezo a meter mnemotecnia, empiezo a meter historias inverosímiles que de tanto en tanto voy repasando, ¿vale? Me hago tarjetas de repaso, me hago tarjetas flash o simplemente un pantallazo del BOE en el móvil, que lo tengo muy a mano. Suelo tener estas 2 versiones también. Y lo que hago es que creo una mnemotecnia que me ayude a repasarlo mentalmente varias veces. Entonces, ya no solo juego con esos 15-20 minutos diarios, sino que puedo jugar con ratos en los que no estoy haciendo nada, le puedo pegar unos cuantos repasos más, con la seguridad de que lo estoy haciendo bien y sin tener que mirar los apuntes o el BOE, por lo que no pierdo tiempo, porque yo sigo fregando los platos al mismo ritmo, o prácticamente al mismo ritmo, puede que me vaya un pelín más lento porque estoy haciendo ese esfuerzo de ir cantando la ley, pero igualmente voy dejando una huella cada vez más profunda al hacer esto. Y ahí es donde está la auténtica gracia, que pasados 3-4 días utilizas eso, como digo, utilizas mnemotecnia, pero luego llega un momento que te lo sabes. Por ejemplo, el primer apartado del artículo 1 de la Constitución. Dice: España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esto os puedo jurar que no estoy mirando en ningún momento la pantalla. Y es algo que ya viene cantado. O sea, empecé con mnemotecnia, pero ya no hay ningún tipo de mnemotecnia. Por ejemplo, ¿cómo empezaba yo al principio para acordarme de esto? Pues con España hacían el audio muy, muy efusivo. Incluso le ponía un poco esa voz más como la del expresidente Rajoy, esa voz más seseante de España. O sea, hacía énfasis para que me resultase divertido y único esa palabra, ¿vale? Para darle un toque de personalidad. Y como mnemotecnia utilizaba un pañal seco, ¿vale? Utilizaba un pañal, ¿vale? Por España seco. España se constituye. España seco, pañal seco. Es una tontería, como casi todas las mnemotecnias, es una tontería, pero para mí era una referencia para tener ese sonido. Era una referencia. Por social y democrático, pues pensaba alguien utilizando las redes sociales, utilizando Facebook para votar. Imaginaba, pues eso. Iba utilizando esta escena. El pañal que le cambia un padre a su hija, como podría ser bien un día en mi vida, le cambia el pañal seco y su hija se pone con el móvil a votar a través de Facebook. ¿Vale? Social y democrático. Que propugna, también la palabra propugna al final se me olvidaba mucho. Entonces utilizaba aquí pues esta expresión, sobre todo ya más de los centennials o la generación Z, creo que se le llama así. Ya los millennials como yo ya menos, pero esta expresión que dicen que pro, cuando algo eres muy, muy bueno en algo, muy profesional. Entonces el que propugna imaginaba a ese bebé o a alguien diciéndole que pro, este bebé es muy pro, es muy profesional. Entonces, con esas referencias, yo rápidamente me podía crear una película, podía crearme una escena en la que mentalmente cuando voy conduciendo, podía repasarla mentalmente. Y a fuerza de repasarla durante unos días, en ratitos libres, los artículos que iba trabajando, lo que ocurre es que al final eso se asienta, se asimila, acaba dejando una huella tan duradera que se acaba sentando bien. Y lo que digo, aun a pesar de la privación de sueño, que hoy concretamente, y no es broma, hoy he dormido 3 horas. O sea, es lo que nos ha dejado dormir a mi mujer y a mí nuestra hija.
con 3 horas de sueño la consolidación es horrible. Es horrible. Pero, como digo, aún así, aún a pesar de la falta de sueño y de tener menos tiempo para hacer deporte, saco un poquito de tiempo, aunque sea, para ejercitarme un mínimo muy pequeñito, pero aún así, sin hacer ejercicio físico, un poquito contundente, sobre todo aeróbico, y sin dormir bien, la consolidación es horrible. Pero aún así, fijaos que la información se consolida. Y yo esto lo voy haciendo poco a poco, con los distintos artículos, y voy añadiendo. Durante la primera semana, es cierto que he ido haciendo ese repaso continuo de todos los artículos. He ido los 8 primeros artículos, los he ido añadiendo y los he ido repasando. A partir de aquí, lo que estoy haciendo ya es, como he dicho, crearme unas tarjetas flash de repaso, y ya lo que estoy empezando a hacer con estos artículos que están quedándome ya más consolidados y que ya empezaba a repasar, y de esto tengo otro programa sobre cómo eliminar los repasos innecesarios. Estaba empezando a repasar sobre todo mucho los primeros artículos porque pues te crees Superman cuando ves, te sientes súper bien cuando ves que puedes recitar un artículo con tanta precisión y literalidad y que no te cuesta nada. Pero igualmente es un tiempo perdido. Entonces ya lo que estoy haciendo es empezar a espaciarlos. A partir de esta segunda semana ya estoy empezando a espaciarlos utilizando el método Leitner de tarjetas de repaso. Entonces ahora ya sí que le estoy dando distancia. Estoy trabajando con la curva del olvido para no tener que estar refrescando todos los días artículos que considero que durante los últimos días ya se han consolidado bien y que ni siquiera tengo que recurrir a la mnemotecnia. Ya es un cante absolutamente literal. Hay otros que no, hay otros que sigo teniendo aún. Por ejemplo, el artículo número 6, y esto lo digo siempre sin el BOE delante, no tengo delante ni el BOE. Tengo las tarjetas, pero lo único que pone es artículo 1, artículo 2, artículo 3, o sea, no estoy leyendo nada. Pero es porque quiero que veáis el proceso de forma real, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre de forma real con esto? El artículo 6, lo dicho, no lo tengo consolidado. Sé que tengo la precisión total o casi de poder reproducir el artículo. No lo puedo reproducir tan rápido porque aún tiro de mnemotecnia. Igual que el artículo 1 aún tiraba del pañal, de las redes sociales, del bebé que le dicen qué pro qué es. De eso tiraba hace unos días para el primer artículo. Bueno, esto es solo el primer apartado, hay que decir que tiene 3 apartados, ¿vale? Como digo, está bien consolidado. Y, por ejemplo, el artículo 6 es el que habla de los partidos políticos. Vale, entonces en este caso, y bueno, ahora comentar un detalle importante también. Voy a decir esto y ahora comento otro detalle. El tema de los partidos políticos, vale, bueno, el artículo este es: los partidos políticos expresan el pluralismo político. Así es como empieza este artículo, ¿vale? ¿Y cómo me acuerdo yo de esto? Me acuerdo, tengo una imagen bastante tonta. A mí me gusta mucho el café, me gusta mucho el té, ¿vale? No me gusta la cerveza nada, ni las bebidas alcohólicas, pero el café me gusta mucho. Y disfruto mucho de un buen expreso, de un buen cappuccino, los disfruto muchísimo. Entonces, para acordarme de expresar, me acuerdo de un expreso. O sea, los políticos están tomando un expreso. Y lo del pluralismo político, pues la verdad es que es algo que de forma natural se me ha quedado, porque para mí tenía mucho sentido, aparte era tan redundante que me hacía gracia. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Me parece tan de cajón que bueno, pues de esa parte me acuerdo. Pero lo de expresan, se me olvidaba. Entonces he metido ahí estos políticos tomándose su café expreso. Incluso hago un gesto, esto me ayuda también el trabajar en movimiento, repaso mucho estas cosas mientras estoy haciendo tareas manuales, como he dicho, como fregar, limpiar, conducir, ¿vale? Tareas en las que me estoy moviendo un poco o estoy manipulando objetos. Me viene bien, incluso trabajo con gestos. El gesto me ayuda también a veces a anclar la información. Entonces hago un gesto de como si estuviese sujetando con 2 dedos una taza de café y lo paso por la boca, casi como si me pusiera una cremallera.
Y esto creo que es un gesto que hace Miguel Bosé en una canción que tenía, se llamaba Morena Mía, que hablaba de café también, y hacía un gesto. Pues creo que inconscientemente he copiado ese gesto. Igualmente es algo que me hace gracia. Es importante que estas cosas nos hagan un poquito de gracia, que le demos algo de personalidad, que juguemos con todo lo que tengamos, con el propio movimiento de las manos, que nos ayuden a fijar la información, con la forma en la que nos expresamos, con la cadencia a la que hablamos también, la cadencia que llevamos. Y bueno, como decía, artículo número 6, los partidos políticos expresan el pluralismo político. Vale, me acuerdo con el café y ya está. Siguiente parte. Vale, la siguiente parte de aquí, a ver si la recuerdo bien, que como digo, siempre tardo unos segundos en recuperar la información. Vale, la siguiente palabra es concurren, ¿vale? Y aquí imagino que alguien le echa curry al café, ¿vale? Concurre, imagino con curry, me imagino comida india. Cuesta un poquito de recordar, pero sé que si me paro unos segundos y hago ese esfuerzo, recupero la información. Esa escena de se está tomando el café y hay alguien comiendo curry con las manos, comida india. Puedo imaginar a Gandhi que está comiendo curry, ¿vale? Concurre, ¿vale? Aquí sería, bueno, hago esta parte del tirón para que tenga más sentido, y es, vale, los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Vale, vamos a ver toda esta parte. Tenemos el curry, que sería el concurre, y luego aquí imagino una paloma, ¿vale? Imagino una paloma moviendo el ala, ¿vale? Para acordarme de ala, porque concurren a la formación, a mí no me sale natural. Me saldría concurren tal. Concurren ala, me quedaba bastante raro. Se me hacía muy raro el concurren ala. Y bueno, pues me acordaba de eso, me acordaba de una paloma. O sea, después del curry, imagino que en el curry, pues, o le dan curry a una paloma, o hay una paloma que sale volando. ¿Y qué hace? Va a una manifestación en la que hay más palomas que se ponen en formación, como la Guardia Pretoriana Romana, que se ponían, si habéis leído los cómics de Asterix y Obelix, pues os sonarán esas formaciones que se ponían haciendo un cuadro, la formación de la tortuga, que se ponían ahí como haciendo un cuadrado, y cosas de este tipo. Pues me imagino una manifestación en la que están en formación. Entonces ahí tengo, concurren a la formación y manifestación. O sea, concurrí, el ala de la paloma, y una manifestación que están en formación. Yo primero veo la formación, ¿vale? Veo una formación de estas palomas o de esta guardia pretoriana y de repente sacan pancartas. Porque es formación y manifestación en ese orden. Y me acuerdo perfectamente que es ese orden. Y luego, la voluntad popular. Aquí mezclaba con la voluntad pública, la voluntad del pueblo. Entonces, ¿aquí qué imagino? Imagino a un mendigo pidiendo limosna en la sede del Partido Popular. ¿Vale? La sede del Partido Popular, que a la mayoría os sonará, a mí también, de las elecciones, tanto la del Partido Popular como la del PSOE, son muy icónicas, son muy reconocibles aquí en España. Entonces me acuerdo eso, ese mendigo que está pidiendo la voluntad, pide la voluntad, y lo está haciendo en la puerta del Partido Popular. Entonces, la voluntad popular. Me acuerdo de esas dos palabras con facilidad. Entonces, claro, aquí ya tengo esas dos partes muy claras. Las tengo con mnemotecnia, como digo, tengo que pararme a pensar un poquito, pero puedo recuperarlo. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. ¿Vale? Lo tengo ahí. Esto bastante claro, que de hecho también lo tengo por aquí las tarjetas, voy a revisar que esa parte esté bien, ¿vale? Estoy convencido que está bien. Expresa el pluralismo político, concluye la formación y manifestación de la voluntad popular, ¿vale? Bien. Y luego hay otra parte aquí, ¿vale? No lo he mirado, pero obviamente queda más. Y aquí hay otra frase,
que dice, y son instrumento fundamental, ¿vale? Y son instrumento fundamental para la participación política. Y aquí nuevamente tengo una imagen, un trabajo con mnemotecnia. Son instrumento fundamental. Pues imagino a Lisa Simpson tocando el saxofón. O sea, es el instrumento que es fundamental para ella, es un instrumento, está tocando un instrumento, porque si no, se me iban otras palabras. Es un elemento esencial, se me iban otras palabras, no me salía instrumento. Entonces, para instrumento, pues tengo a Lisa Simpson tocando el saxofón. Para fundamental, pues aquí me acuerdo de simplemente pues que está con una funda, ¿vale? Le pone una funda al saxofón que es de color verde de menta. O sea, es una funda de menta, fundamental. Porque también se me olvidaba lo de imagino a Homer que cuando está tocando y Lisa ya acaba, Homer le dice, para, no puedo más, no soporto esa música. Lisa, deja de tocar ese estúpido saxofón, que decía Homer, pues me acuerdo de esto. Entonces le dice, por favor, no lo soporto más. Entonces, es instrumento fundamental para la participación política. Me acordaba bastante, pero aquí imaginaba que a Lisa le decían, en plan así más latino, o incluso como la canción de Barbie Girl de Aqua, que decía aquello de Come on Barbie, let's go party, que decía el cantante a la solista. Bueno, el cantante, realmente no eran solistas, eran dos. El cantante a la pareja artística. Pues imagino a Lisa que le invitan que se vaya de party, que se vaya de fiesta. Y me acuerdo de la participación política. La parte política ya es perfectamente deducible para mí. Obviamente aquí hay muchas imágenes, aquí hay muchos elementos. Pero esto, insisto, esto a mí ahora mismo me permite ir afianzando sin tener que repasar el artículo o sin tenerlo delante. Yo sé que si me acuerdo de la escena, tengo perfectamente claro cuál es el artículo de forma literal y lo puedo reproducir, aunque tarde un poco, pero lo puedo pensar, ¿vale? Y le podemos dar una vuelta. Bien, los partidos políticos, ¿qué pasaba? El café, el expreso. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Luego que venía un indio comiendo curry con las manos y una paloma y una manifestación, vale. Concurren a la formación y manifestación, y luego que teníamos un mendigo en la sede del Partido Popular, ¿vale? Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, ¿vale? Y luego teníamos a Lisa Simpson. Instrumento, y son instrumento fundamental, ¿vale? Aquí creo que era son, a ver, claro, que lo hago del tirón, y son instrumento fundamental. O sea, si no mal recuerdo, vamos a echarle un vistazo. Y son instrumento fundamental. Aquí también por instrumento, son como canción, ¿vale? Pues esto también es algo que lo recuerdo. Asocio la canción o el instrumento con el son. Y son instrumento fundamental para la participación política. Como digo, insisto mucho en esto. Estas escenas no las voy a utilizar siempre. Igualmente se van a quedar ahí. Lo bueno es que estas escenas se suelen quedar ahí y nos ayudan a repasar más fácilmente el temario cuando pase tiempo y tenga de nuevo que darle otra vuelta a esto. Yo estas asociaciones, estas chorradas, me las voy anotando. Las estoy anotando tanto en las tarjetas como en un documento de Google Drive, que puede ser en Notion, puede ser un documento de Word, puede ser un papel, una libreta, me da igual, pero haced este tipo de anotaciones. ¿Que le queréis poner dibujitos o iconos? Mejor que mejor, se os va a quedar muy bien. Pero insisto que el objetivo es potenciar esos repasos que hacemos luego tranquilamente en otro tipo de situaciones y que nos permiten repasar más y consolidar mucho más rápido la información para que luego no tengamos que pensarla o no tengamos que pensarla mucho porque al final nos suena bastante bien. Y aquí hay un último punto importante que no me puedo dejar por nada del mundo y que quiero también que entendáis cómo se trabaja. Y es también la utilización del método Erigon y del fichero mental
para anclar esta información literal. Al contrario de lo que hace mi compañero Miguel Ángel Vergara, yo no voy enlazando artículo tras artículo, que esto también tiene su ciencia, para encadenar textos literales. ¿Vale? Es decir, que al principio de un bloque lees la última frase del anterior para poder enlazar. ¿Vale? Que la última frase del uno coincida con la primera del otro para poder hacer ese enganche más sólido. En mi caso son textos independientes y lo que hago es apoyarme, por un lado, en el concepto. ¿Vale? Creo una imagen visual muy vívida y esto no hace falta hacerlo al principio. Lo puedes hacer cuando ya llevas unos cuantos artículos. En mi caso he empezado a partir del 8. Cuando llegué al artículo número 8 dije, vale, voy a empezar ya a hacer asociaciones numéricas. ¿Para qué? Para que yo pueda ir rápidamente. Si a mí me piden que recupere un número de artículo o un artículo por su concepto, yo puedo ir muy rápido. ¿Cómo lo hago? Creo una imagen del fichero mental o con el método Erigon, que esto lo tenéis también en varios programas del podcast. Si no sabéis de qué os hablo, os animo a que lo busquéis en ebooks y los escuchéis. Pero yo lo hago de la siguiente manera. El número 1, en mi caso, en mi fichero, es el té. Es una taza de té y una tetera. Acordaos que yo tenía una estrategia mnemotécnica que era un pañal seco. Entonces imagino a un padre, malísimo padre, que le está echando té al pañal de su hija. Vale, está echando té, lo está mojando. Puede que incluso no sea tan mal padre, esté probando que el pañal absorbe bien. Y se da cuenta, lo toca y se da cuenta que el pañal está seco. Incluso yo imagino un sonido muy casi de desagüe, de succión, oye, el pañal hace incluso ruido, se lo bebe el té y el pañal está sequísimo. Me imagino eso y le pongo incluso el sonido de cuando en los dibujos o en una película algo está tan limpio que brilla, que suena un cling. Pues imagino eso, que absorbe, toca y se ve casi un destello de brillo de que está sequísimo. Entonces, cuando me preguntan por el artículo número 1, pienso en el té y digo, vale, ¿el té qué era? En un pañal seco, pañal que estaba seco. Entonces, paña seco, España se constituye en un Estado social y democrático, de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vale, ya sale del tirón todo eso, que es con el pañal seco. Para el número 2, que sería Noé, y este artículo que empieza con la Constitución, vale, empieza con la Constitución española, que es artículo 2, la Constitución, que este también lo tengo un poquito que me bailaba, este lo tengo para repasar más, que es uno de los que me bailaba. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esta es la parte literal. El principio, este lo repaso más porque el principio tengo que tirar aún un poquito de mnemotecnia, pero el resto ya sale mucho más fluido. ¿Y aquí qué tengo? Tengo a Noé. ¿Y qué tengo a Noé? Noé está haciendo un puzzle de Peppa Pig. Pues para mí la Constitución es la Pepa, ¿vale? La Constitución de la Pepa. Entonces me viene muy bien. Tengo a Noé armando un puzzle de Peppa Pig. ¿Por qué? Porque habla de autonomía. Habla de las regiones en España, de la autonomía. Pues ya está. Si me preguntan por la autonomía y todo esto, pues me acuerdo rápidamente de un puzzle. Tengo asociado un puzzle. La autonomía es un puzzle. ¿Quién está haciendo el puzzle? Noé. Y es un puzzle además de Peppa Pig. Entonces que empieza por la Constitución. Vale, la Constitución. Y aquí imagino eso, Noé, que está haciendo un puzzle de Peppa Pig, que está constipado, ¿vale? Pues se constituye, pues está constipado, ¿vale? Y a partir de ahí voy enlazando. Esto lo hago con todos. El artículo 6, que es el de los partidos políticos. Aquí yo tengo la imagen de un oso con gafas, con traje, corbata, que está en el Congreso de los Diputados, y aparte ese oso se cabrea y parte de un zarpazo en dos a un rival político, ¿vale? Y suelta un gruñido de estos de oso. Se ha partido un político. Está ahí en el Congreso y ha partido un político. El número 6 es el oso en el fichero mental.
Entonces, yo utilizo estas referencias y les asocio a la imagen siempre la primera frase o las primeras palabras. El número 6 son los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿Vale? Incluso puedo poner este oso que lo parte y si está tomando un expreso y le dejo un bigotazo ahí en el hocico. ¿Vale? En ese hocico prominente del oso le dejo un bigotazo y tengo eso, ¿vale? Número 6, el oso que parte un político y se está tomando un café. ¿Vale? Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Que luego tiene un cacho más, ¿vale? Luego tiene un cacho más, pero es para que entendáis el ejemplo. Aquí, ¿qué tengo que decir de todo esto? ¿Vale? Porque esto, como digo, para mí es una experiencia. Es una experiencia, es el probar a hacer una memorización literal muy larga, muy precisa, muy rigurosa. Y tengo que decir que, obviamente, memorizar la ley de memoria es extremadamente complicado. Y hay que jugar con muchas estrategias. Ya habéis visto, aquí estamos jugando con una metodología de memorización literal que pasa por usar audios, pasa por lecturas activas apoyadas en software. O sea, estoy haciendo lecturas activas en voz alta, pero aparte me estoy apoyando en repasos con un software que me va escondiendo cierta información para obligarme a hacer un repaso activo. Estoy repartiendo los repasos a lo largo del día para también trabajar con ese principio que hablamos en el programa del Pomodoro, que es el principio de interferencia mínima, que es dejar descansar la información. Una vez hago estos repasos, dejo unos minutos de descanso en los que intento no pensar en nada, simplemente me relajo o sigo haciendo alguna actividad, como digo, de manipulación, alguna actividad de seguir limpiando o dar un paseo o lo que sea. Trabajo con ese principio de interferencia mínima. Intento dormir lo mejor posible, que en este caso es algo que no consigo y que me ayudaría muy positivamente. Por otro lado, estoy trabajando con la curva del olvido y el método Leitner, con tarjetas de repaso. Estoy apoyándome en mnemotecnia, estoy apoyándome en un fichero mental, estoy apoyándome en estrategias mnemotécnicas para recordar cada uno de los pequeños elementos de cada artículo, y aparte estoy trabajando con unas grabaciones de audio, que ya he dicho, pero no solo la escucha activa, sino trabajar con una cierta cadencia, musicalidad, etc. Todo ello, por supuesto, intentando también comprender, y cuando encuentro una palabra que no entiendo, busco la definición y me la apunto en otra tarjeta también, para hacer ese esfuerzo extra por entender, por comprender, porque yo al final de los artículos, e insisto, ya sé que son pocos, yo os iré contando la evolución más adelante en los próximos 2 meses, ¿vale? La evolución de todo esto, pero es importante el que comprendamos. Yo estos artículos los comprendo, no solo los repito como un loro, sino que entiendo lo que quieren decir. Y si veo una pregunta en un tipo test, que esto es un reto que plantearé seguramente para YouTube más adelante para que se vea cómo me desenvuelvo con este tipo de test y a qué velocidad lo hago y a qué velocidad puedo cantar artículos seleccionados aleatoriamente, pues todo esto es ¿qué iba a decir? Que como digo, la falta de sueño, yo he dormido muy poco, insisto, no me lo tengáis mucho en cuenta. Todo esto sumado, pues hace que esa memorización sea efectiva. Y es que muchas veces reparamos o nos queremos simplemente queremos buscar una fórmula mágica, queremos buscar un método muy rápido y no nos damos cuenta que la velocidad es relativa. Y esto es algo que mencionamos mucho y trabajamos mucho con nuestros alumnos, que no es lo mismo la velocidad con la sensación de velocidad. Si tú estudias artículos, le pegas 3 vueltas a un bloque de artículos o una ley, pero luego un mes después no te acuerdas de nada, de poco te ha servido. No has hecho el surco lo suficientemente profundo, lo suficientemente duradero para que esa información no se borre. Esto es, otra de mis metáforas favoritas es la de la playa, que es como cuando escribimos en la orilla del mar un nombre o dibujamos un corazón o lo que sea. Viene una ola y hacer puñetas. Han pasado 2 o 3 olas y no queda ni rastro. Esto no nos sirve. Necesitamos grabar en piedra la información. Necesitamos grabarla para que dure mucho tiempo
y para que cuando la repasemos sea fácil volver a recuperar esto porque ha dejado una impronta muy profunda. Entonces sí, yo ahora mismo he necesitado una semana para memorizar de forma literal 8 artículos que no son de los más largos. No son de los más largos. Pero es una memorización duradera. Es una memorización que aparte me está permitiendo acostumbrarme a memorizar más rápido y también a entender mejor la jerga legal. Por lo que ya me he estado dando cuenta que los últimos 3 artículos, de hecho, que he estudiado, los he memorizado con mnemotecnia en tan solo unas horas. Y al día siguiente había una buena consolidación de la mnemotecnia. No una consolidación literal, tenía que pensarlos, pero podía pensarlos y reproducirlos textualmente tras haberle dedicado unas horas, y unas horas no estar delante del BOE, sino estar unos minutos, preparar las asociaciones, escuchar los audios, hacer las repeticiones, dedicarle 20 minutos y luego dedicarle pues un par de horitas mientras estaba haciendo otras tareas en casa, pues a repasar mentalmente, y la consolidación era total de esos artículos. Entonces, esto es algo que creo que es importante que tengáis en cuenta, de cómo podéis aprovechar el tiempo, cómo funciona la memoria y cómo es importante darle esos periodos de descanso, esos periodos de interferencia mínima, aprovechar el sueño y no pegarnos un atracón de decir, me voy a estudiar 20 páginas del BOE del tirón y mañana otras 20 porque necesito ir rápido. Es mejor muchas veces decir, estudio un tercio de una página hoy, mañana otro tercio, pasado otro, necesito 3 días para una página, pero voy con una seguridad brutal. Y aquí, de nuevo, insisto, esto no es lo que debéis hacer. Este es un ejemplo muy bestia para que se vea cómo se puede hacer una memorización absolutamente literal, palabra por palabra, sin saltarnos una coma, sin poner un sinónimo, sin utilizar cualquier palabra similar, sin dejarnos nada, sabiendo que no nos dejamos nada, y pudiendo ir a cualquier artículo o a cualquier concepto con una velocidad increíble. Así que bien, voy a dejarlo por aquí. Espero, como siempre, que os haya gustado mucho este programa. Os iré manteniendo también al corriente de los avances en este reto. Es un reto que simplemente hago en mi tiempo libre porque me apetecía trabajarlo con vosotros, que lo vierais, contaros esa experiencia en primera persona de cómo surge todo esto y cómo cuando lo tienes casi todo en contra encima para que la memorización no salga bien, pues cómo, siendo metódicos, jugando con ese 1% cada día de mejorar un 1% más, dedicarle un poquito, buenos hábitos, intento trabajar este buen hábito, cómo nuestra memoria se potencia increíblemente y cómo podemos conseguir hacer cosas extraordinarias, como reza nuestro eslogan de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Pues eso es lo que queremos. Y bueno, como siempre os recuerdo, si le has encontrado valor a este programa, si te ha parecido interesante, te pido que pagues el precio por estar aquí, que es el siguiente: recomiéndaselo a un amigo, a una amiga, a alguien que sepas que tiene problemas memorizando, estudiando, que sabes que este programa le podía venir bien, pues elige personalmente una persona y coméntale. Dile, oye, escucha este programa Escuela de Memoria, que te va a dar ideas, te va a ayudar. Y así, por un lado, nos ayudas a difundir estas técnicas, estas estrategias, nos ayudas a llegar a más gente y sobre todo nos ayudas a seguir manteniendo gratuito este programa que tanto nos gusta, que queremos seguir divulgando todas las estrategias de estudio, toda la mnemotecnia, todo lo que se nos ocurra para mejorar la productividad. Queremos poder seguir difundiéndolo durante muchos años, así que esas recomendaciones se agradecen mucho. Si nos dejas una valoración positiva con un comentario en Apple Podcast o en eBooks, se agradece muchísimo, nos ayudas un montón. Sin más, yo soy Javier Muñiz, me despido hasta la próxima semana, en la que nos veremos en el próximo programa, valga la redundancia, del podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.